Muy bien, le voy a invitar en esta mañana a que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13. En esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a leer todos los 52 versículos, pero vamos a hacer un análisis y vamos a ver lo que hay ahí para usted y para mí en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas y como repito cada día que leemos, cuando leamos la Biblia, hermano, leámosla detenidamente, versículos, las palabras, lo que Dios quiere comunicarnos en la palabra de Dios. Y Hechos 13 es un pasaje muy interesante. El contexto de Hechos 13 es pues el primer viaje misionero de los que salieron de misioneros en Hechos capítulo 13, pero tiene algunas cosas que enseñarnos. En estos 52 versículos hay cosas muy importantes para usted y para mí, que a veces obviamos o pasamos por alto. Pero algo que quiero que en esta mañana nosotros manejemos un poquito más es la importancia de la iglesia. Hay personas, hermano, que creen que la iglesia es como un apéndice de su vida, es algo que opcional. Que la iglesia, hermano, es como algo que se va cuando uno necesita, que se va cuando tengo un problema, como que es un lugar que se busca, hermano, como la clínica o el doctor, porque en ese momento tenemos algo que nos molesta, algo que necesitamos, sea físico o sea espiritual, y necesitamos en ese momento una ayuda. Y hay veces la gente cree que la iglesia es eso, es un lugar donde vamos cuando tenemos necesidad. Y tal vez no hemos comprendido muy bien, hermano y amigo que está aquí en esta mañana, no hemos entendido muy bien cómo Dios mira a la iglesia. Ahora, no debemos de olvidar que la Sagrada Escritura nos dice que Jesucristo en Mateo 16 dice: edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. También hay que entender que en el libro de los Hechos, más adelante, del capítulo 13, no está el versículo aquí, Jesús compró con su sangre preciosa, compró la iglesia. Hay veces la iglesia para muchas personas, hermano, es algo como innecesario. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en esto, hermano. Desde que yo estoy en la iglesia, todos los años que he cumplido años los he pasado en la iglesia. Y es una bendición cuando la iglesia ora por la persona que cumple años. Pareciera muy insignificante, hermano. Pero cuando uno valoriza la obra de Cristo, uno entiende que el Señor quería una iglesia porque la iglesia es como una familia. Al fin y al cabo, hermanos, si todos los que estamos aquí nos vamos con el Señor, nos vamos a ver al otro lado, aunque no igual, pero nos vamos a reconocer. Y qué maravilloso es entender, hermano, que ahora que estamos aquí, la iglesia es un lugar donde nos reunimos, hermanos, para darle la gloria al Señor. Porque hay veces hasta malentendemos para qué es la iglesia. Y creemos que la iglesia es como asignaciones familiares o como una alcancía. A ver qué le saco. Y no hemos entendido el valor de la iglesia. Hoy, hermano, con tanta situación a través de las redes sociales y a través de mensajes y de películas y de cosas así, encontramos, hermano, que hay ciertos valores que se han venido destruyendo a través de los años. Y por eso hay veces la gente cree que la iglesia es cualquier cosa. Y yo quiero ver en esta mañana que usted me vea la Biblia, hermano, cómo pensaba o cómo debe pensar la iglesia, o cómo debemos de pensar los que componemos la iglesia de la iglesia. Y para eso, este capítulo 13 está excelente. Busque los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 13.
Y vamos a ver, hermano, cómo ellos valoraban la iglesia. ¿Para qué servía la iglesia? ¿Cuál era el propósito de la iglesia? Porque vuelvo a repetir, hermano, hay veces la gente cree que la iglesia es cualquier cosa, hermano. Alguien en un momento dado, el doctor le dice que tiene pocos días de vida, o que tiene un cáncer, o que tiene esto, y hermano, y entonces ahí sí hay iglesia. Y a veces no entendemos, hermano, porque a veces hasta creemos que hay personas que creen que la iglesia es un lugar donde podemos venir a desarrollar nuestras cualidades o nuestros talentos, hermano, y no nos damos cuenta, hermano, que hay propósitos muy altos del Señor para la iglesia, muy altos, y más allá de nuestros intereses y nuestros egoísmos, los intereses del Señor son mucho más altos que esos, y a veces no los queremos entender. Imagínense que en esos 3 versículos que usted tiene ahí en su Biblia, y los vamos a leer, y vamos a ver a la riqueza que tiene aquí esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay cosas, hermano, que nos enseña a nosotros ahora. Primero que nada, tenemos que salir del concepto de que esta es la iglesia primitiva. Esta no es la iglesia primitiva. Cuando uno toma el libro de los Hechos y dice que es la iglesia primitiva, está equivocado, tiene una mala interpretación. Esta es la iglesia del Señor. Porque los principios que están en el libro de los Hechos son eternos, no cambian. Y es como decir que entonces esta iglesia era una y ahora es otra iglesia. Estaríamos mal interpretando la Sagrada Escritura. La iglesia del libro de los Hechos es la iglesia del Señor durante todos los siglos. Se nos dan principios ahí, hermano, que no van a cambiar nunca y que debemos de poner en práctica también. Porque si pensamos, vuelvo a repetir, de que esta es la iglesia primitiva, entonces hacemos una separación y decimos, bueno, los cristianos primitivos vivían de esta manera y nosotros vivimos de esta manera. Y yo no creo que ese sea el orden de Dios. Dios quiere que vivamos realmente como la palabra de Dios dice, como la palabra de Dios dice. Note bien, hermano, versículo 1, quiero que usted lea las palabras. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Note bien dónde estaban los profetas y maestros. Estaban en la iglesia. No estaban en la calle. No estaban en la casa. Porque hay veces hay gente que cree que Dios va a llamar a una persona acostado en la casa o cenando, o que es en mi casa donde Dios me llamó. Hay gente que yo he escuchado que Dios los llama en su casa. Pero el asunto es que en la Biblia ese no es el orden de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando Dios llama a un hombre o una mujer para servir a la iglesia, lo hace en la iglesia, no fuera de la iglesia. Entonces no existe la idea de que alguien en su casa, Dios le puede hablar y decirle, Dios te ha llamado para que seas profeta o evangelista o maestro o pastor, sin conexión con la iglesia. No existe eso. Hoy hay mucha gente que se autodenominan, pues que tienes ministerios, ¿verdad? Profetas, apóstoles, qué sé yo. Y la verdad es, si no hay iglesia, no pueden haber ministerios ni dones. No se lo olvide. Si no hay iglesia, no pueden haber dones ni ministerios. Cuando la gente quiere servir al Señor desconectado de la iglesia, está cometiendo un error muy grave, porque no es un principio bíblico. Es un principio de rebelión, es un principio antibíblico, es un principio de su personalidad y no de lo que el Señor quiere en su espíritu. Note bien en el verso 1, había entonces en la iglesia,
Y estos hombres eran muy importantes porque aquí nombra 5 personas, Bernabé, que era mucho más importante que todos, Pablo no era nada ahí todavía, Níger, Lucio, Manaén y Saulo. Ellos estaban orando. Ahora, no solo eran los que estaban orando ahí, no eran los únicos que estaban en la iglesia, eran parte de la iglesia. La iglesia no se componía solo de ellos. Pero estos eran los ministerios que estaban ahí en ese momento, profetas y maestros. Pero eran parte de la iglesia. ¿Sabe cuántos años tenía Pablo aquí cuando se había convertido? Para aquellos que creen que Pablo se cayó del caballo, lo bautizaron y el otro día era pastor o misionero. Habían pasado 15 años desde el encuentro con el Señor en camino a Damasco. 15 largos años de preparación, de entrenamiento. Porque para eso es la iglesia. Porque en la iglesia venimos, hermano, a un propósito único. A darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. A eso venimos. Venimos aquí, hermano, porque amamos a Jesús. Porque estamos interesados en Jesús. Porque Él es importante. Aquí lo importante no es nadie. Ni usted ni yo somos necesarios aquí, ¿sabía usted? Ninguno. Pero por gracia y por misericordia el Señor nos tiene aquí. ¿Y estamos aquí para qué? Para darle la gloria al Señor. Y vemos en el versículo 1, hermano, que habían profetas y maestros. Y para que esos profetas y maestros, hermano, fueran reconocidos, tenían que ser parte de la iglesia. Así cualquier persona, cualquier hombre o mujer en una iglesia que se levanta con disque ministerio o un don, eso tiene que ser reconocido en la iglesia. Si no es reconocido en la iglesia, no funciona. Porque puede tener títulos de instituto bíblico o puede tener institutos a extensión o por línea o por lo que usted quiera tenerlos, pero si no hay un reconocimiento de la iglesia, no funciona. Y le invito a que lea en su casa 1 Corintios 12, donde nos enseña claramente la palabra de Dios, hermano, que los dones fueron y son los ministerios y los dones son dados para la iglesia y son reconocidos en la iglesia. Entonces, cuando usted anda por ahí y usted llega a una casa, hermano, y lo invitan a tomar café y usted le dice, es que mi abuelita es profeta, pregunte, ¿y a cuál iglesia va? No, mi abuelita no va a ninguna iglesia, entonces no es ninguna profeta. No lo es. No lo es. Es que mi tío tiene el don de discernimiento. ¿Y en cuál iglesia se congrega? No, él no cree en las iglesias, no se congrega en ninguna iglesia, no tiene nada. Es mentira lo que tiene. Porque hemos olvidado, hermano, que el Señor todo lo hace bien y completo. Y si una persona es llamada al ministerio, es llamada a tener un don del Espíritu Santo, tiene que estar conectado con la iglesia. Si no, no funciona. Porque los dones y los ministerios, hermano, son dados para el funcionamiento de la iglesia y no para uso personal. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Porque ahora en este mismo texto vamos a ver cuando la gente se atribuye cosas de Dios y no las tiene y provienen de otro lado. Entonces nos damos cuenta aquí en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros y los nombra: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Pero no lo olvide, sin iglesia no hay ministerios, ni hay dones. No pueden funcionar, porque no son para uso personal. No lo son. Son para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 14 nos habla de que una de las funciones del profeta es edificar, exhortar y consolar. Eso es todo. ¿A quién? La iglesia. Tal vez en algún momento, en un domingo, hablemos de la carta a los Corintios
donde se nos enseña cómo debe ser la iglesia, más específicamente. Pero aquí encontramos, hermano, que esta gente que estaba aquí en Antioquía, que eran Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, que Saulo no era nada importante ahí todavía, estaban haciendo algo muy importante. Recuerde una cosa, la iglesia en Antioquía no se componía solo de 5 personas, se componía de más personas. ¿Cuántas? No sabemos. Aquí Pablo tiene 15 años de haberse convertido. Sí, 15 años, hermanito, para aquellos que creen que bautizado y enviado. Eso no es ni bíblico, es eso. La gente tiene que llevar un proceso de crecimiento, de maduración en las iglesias. Y ese crecimiento puede ser años, puede ser meses, lo que sea. Y Pablo llevó ese proceso. Y aquí en Hechos 13 ya estaba listo, junto con los que estaban ahí, para una misión mucho más alta. Pero, vamos a ver si hablamos ahora de eso un poquito. Ahora note lo que estaban haciendo en la iglesia, versículo 2. Yo quiero que usted vea qué estaban haciendo en la iglesia. Esto es importante que lo entendamos, hermano, porque a veces no entendemos qué es ministrar al Señor. Note bien que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Estaban haciendo 2 cosas en la iglesia. No estaban de paseo, ni eran visitas, ni eran desconocidos o ignorantes de lo que estaban haciendo. Note bien que para ellos la iglesia no era un lugar, hermano, donde venir muchas veces, hermano, a hablar y a decir lo que no hay que hablar ni hay que decir. ¿A qué quiero decirle, hermano? Si yo como pastor me paro aquí en esta mañana a hablarles del Chavo del Ocho, todos han visto el Chavo del Ocho, todos conocen el Chavo del Ocho, y podemos reírnos contando chistes y ser un vacilón. Si venimos aquí a eso, hermano, estamos en el lugar equivocados y estamos perdiendo tiempo. Yo sé que hoy día la gente tiene comezón de oír. Y hay muchas personas, hermano, que les gusta reunirse para que les digan lo que quieren oír y no lo que Dios tiene que decir, sino lo que quieren que les digan. Y hay veces hasta se usa el nombre del Señor y Dios me reveló y Dios me mostró. Porque eso es lo que quieren oír. Porque a veces creemos que la iglesia es para eso. Venir aquí para que me digan lo que yo quiero oír. Pero en el orden de la Biblia no es así. Porque cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que la Biblia no es un libro de teología, porque no lo es. La teología es hija de la Biblia, pero la Biblia no es hija de la teología. Y creemos, a menos que venimos y abrimos nuestra Biblia y vamos a aprender teología. Pero si nosotros vemos realmente lo que Dios quiere comunicarnos, cuando abrimos la Biblia, Dios me está hablando. Porque la Biblia nos dice a usted y a mí cómo somos nosotros. ¿No es cierto? Nos dice cómo somos, no cómo vamos a ser, sino cómo somos. La clase de personas que somos. Aunque haya gente que abra la Biblia para encontrar versículos bíblicos bonitos, agradables, hermano, de promesas, que todo el mundo le encantan las promesas, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice cómo somos nosotros. Nos habla cómo somos nosotros. Entonces note bien lo que estaban haciendo en la iglesia. En versículo 2 estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Era característico en la iglesia que la gente ayunara, claro que sí, y debe ser característico de nosotros. Tal vez hay un momento en la vida de uno que uno no puede ayunar ya, porque tiene que tomar algún medicamento, porque así lo requiere el cuerpo. Y si hay que tomarlo, mejor tómelo, para no tener que sacarlo aquí y llevarlo al hospital, ¿verdad? Porque hay veces hay que hacerlo.
Pero hay una etapa en la vida de uno que uno no necesita eso. Entonces puede ayunar perfectamente. Ahora hay muchas clases de ayuno, pero bueno, ahora no vamos a hablar de eso en esta mañana. Ministrando estos al Señor, vea qué interesante, hermano. Ministrando estos al Señor. Qué bueno es cuando nosotros llegamos aquí, hermano, y empezamos a ministrar al Señor. Empezamos desde que llegamos, hermano, a darle la gloria a nuestro Dios, a exaltar a nuestro Dios, a glorificar a nuestro Dios, a honrar a nuestro Dios. Qué bueno, hermano, es que cuando usted está en su trabajo, usted pueda ministrar al Señor. Qué bueno que cuando usted viaja, hermano, qué sé yo, cuando está haciendo algo, usted pueda ministrar al Señor. Porque hay veces, hermano, la iglesia se ha vuelto como un asunto, hermano, de pedir y pedir y pedir. Y lo peor es que hay gente que pide y no cree, porque ni siquiera cree lo que están pidiendo. Y hay gente que se vuelve un pedigüeño delante del Señor y ni siquiera le están creyendo a Dios de que Dios vaya a responder. ¿Entiende lo que quiero decir? Bueno, usted le voy a explicarse lo más fácil. La Biblia dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le podrías decir a este monte, quítate de ahí, y se quitará. Eso dice la Biblia. ¿Eso dice la Biblia, hermanos? Bueno, la mía sí dice eso, yo no sé la suya, pero la mía sí dice eso. Ahí lo va a encontrar en algún lado, algún día lo va a encontrar, pero la mía sí dice eso. Y una señora estaba orando porque había una montaña que le estorbaba por su casa. Le he contado esta historia como 10,000 veces. Estaba estorbando en la montaña, no le pegaba el sol a la casa. Y un día encontró el versículo y dice, dile a este monte, si tienes fe, dile a este monte que se quite y se quitará. Y ella oró para que el monte se quitara para que llegara el sol a su casa. Oró y se acostó a dormir. Cuando se levantó, inmediatamente fue a la ventana y ahí estaba el monte. Y lo primero que dijo fue, yo sabía que no lo iban a quitar. Así hay gente en la iglesia. Usted podría orar por esto, pastor, usted podría orar por esto. Sí, claro, podemos orar por eso y por cualquier cosa. Pero ¿tú crees? ¿Usted cree que va a suceder? ¿Usted cree que va a pasar? ¿Usted se acuerda de los milagros del Señor, hermano? Los milagros del Señor funcionaban más o menos así. Ve y lávate. Muéstrate al sacerdote. No peques más. Después de que sanaba. Porque los milagros están condicionados a creer. ¿Y quién tiene que creer? Pues el que quiere el milagro. Hay gente que quiere el milagro y no cree nada. Absolutamente nada. Porque no hemos aprendido a ministrar al Señor. Nos hemos acostumbrado, hermano, como iglesia, que venimos, hermano, o en nuestras oraciones, en nuestros clamores, hermano, todo está centrado sobre nosotros. De hecho, hay canciones que cantamos en las iglesias que están centradas en nosotros, totalmente en nosotros. Si usted revisa bien la música que cantamos a veces, hermano, no la digo de hoy, pero cualquiera, la que usted vea en YouTube, la que usted tenga en su disco, en su llave, lo que usted quiera, analícela. Y se da cuenta que hay canciones que están centradas en nosotros, no en el Señor. No se está ministrando al Señor, se está ministrando nuestras necesidades, pero no al Señor. Y note bien que esta gente que estaba en la iglesia de Antioquía, estos ministraban al Señor. O sea, era el centro de la reunión. La iglesia tiene que reunirse para darle la gloria a Jesucristo, a nuestro Señor, no a nuestro personalismo, a nuestro egoísmo, a que a mí me gustaría esto, pero bueno, es que como a mí no me ponen a hacer esto, como me ponen, o sea, estamos pensando siempre en nosotros, pero no en el Señor. Ahora también debemos aprender que al ministrar al Señor, se hace en la soledad también. Por eso dice claramente, cuando ores, entra en tu aposento, cerradita la puerta, tú solito, con el Señor, y Él te escuchará y te recompensará en público. Y a veces nosotros no entendemos eso. Entonces voy a ir a la iglesia para ver si me arreglan este problema. Voy a ir a la iglesia a ver si me arreglan, a ver, como si fuera una zapatería este asunto. ¿Entiende lo que quiero decir, hermano?
Cuando crecemos en el Señor y maduramos en el Señor, nosotros tenemos que valorar la iglesia, entender que la iglesia es un centro, un lugar donde venimos a aprender la palabra del Señor, pero venimos a darle toda la gloria a nuestro Dios. Sí, que tenemos necesidad y que se puede orar por la necesidad. Sí, hermano, yo no estoy diciendo que no, pero esa no es la prioridad. La prioridad es el Señor. Y note bien que la iglesia estaba ministrando estos al Señor y ayunando. Y no estaban ayunando, hermanito, y hermanita, y hermano, y amigo que está aquí en esta hora, como esos ayunos de nosotros, hermano. Vamos a ayunar por esto, vamos a ayunar, y parece que los ayunos siguen siendo centralizados en nosotros. A mí me gustaría que usted hoy, donde está sentado en esta mañana, usted pensara por un momento, hermano, que usted llegara a su casa hoy, se sentara, tomara un papel y escribiera las necesidades por las cuales ayunar. Y así que usted haga la lista de las necesidades por las cuales ayunar, quite las suyas, sus necesidades, a ver qué queda. Porque es muy probable que empecemos por los nietos, los hijos, el esposo, la esposa, por la economía, por sanidad, y todo es para nosotros. No es malo, yo quiero decirles bien claro, no es malo hacer eso, porque esa es la oración personal de cada uno de nosotros. Pero a nivel de iglesia, hermano, pensemos en esta mañana, no tiene que contestar nada usted, piense, ¿qué mal vemos en nuestra sociedad? Que está afectando a la sociedad, que está afectando a los niños, que está afectando a los jóvenes, que está afectando a las familias. ¿Qué mal vemos a nivel de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está afectando más? A largo plazo, hermano, ¿qué podemos ver nosotros que está afectando o va a afectarnos? ¿Cuál motivo de ayuno tenemos nosotros, hermano, que involucre una dirección que no sea mi dirección? Una dirección, hermano, donde nosotros podemos ayunar sin decir nada a nadie, que nosotros pensemos que puede ser un problema en el futuro, a nivel de la familia, a nivel de la educación, a nivel de la salud, a nivel de la economía, a largo plazo. ¿Vemos nosotros eso, hermano? ¿Ve usted la importancia que hubiera profetas y maestros? No solo eso sabían ahí en Antioquía. La historia habla de otras cosas, de otras personas en Antioquía también. Pero habían dos personas, o sea, aquí se nombran dos ministerios, y esos son dones ministeriales, yo quiero decirle, maestros y profetas. Y ellos podían ver y hablar. Ahora, el profeta aquí no es un adivino, ni ese tampoco el que es acercarse para decir qué me va a decir Dios. Porque aún nosotros a veces nos hemos confundido dentro de la iglesia y creemos que Dios tiene que acercarse a una persona para que me ponga la mano para ver qué me tiene que decir Dios. Y yo le voy a decir una cosa en esta mañana. Si usted se mete en el secreto del Señor, estoy seguro que el Señor le habla. ¿Usted cree eso? Y le habla. Si usted se mete en el secreto del Señor, hermano, el Señor le habla. Y no le tiene que hablar como al burro en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay veces usted tiene que tomar una decisión muy seria en su vida. Y usted se mete en ayuno. Y el Señor le habla. Y el Señor te va a decir, no hagas eso o hazlo. Pero hemos olvidado eso. Y note bien que la iglesia estaba aquí ministrando estos al Señor y ayunando. Y entonces, hermano, cuando la iglesia hace eso, el Espíritu Santo habla. Aquí, gracias a Dios, no dice por quién habló, porque no lo dice aquí. Nada más dice en el verso 2, y dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vea qué maravilloso es. Si usted está aquí en esta mañana y quiere un ministerio, quiere un don, pues tendremos que traer a alguien que traiga un maletín aquí para, pase hermana, para usted, ¿cuál don quiere usted, hermana? Vamos, ¿usted cuál quiere? Tome, este es el suyo. Esas mentiras, esos engaños que hacen algunas personas no existen en la Biblia. Pero aquí en la iglesia de un pronto a otro el Espíritu Santo habla. ¿Por medio de quién? De quien sea. Aún de un niño puede hablar. Si lo hizo a través de un burro en el Antiguo Testamento, puede hablar un niño en la iglesia. Con solo el hecho que hable, aunque tenga 4 años, Dios puede usar a esa criatura para hablarle a la iglesia. Hablarle a un hombre, hablarle a una mujer, hablarle a un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero dentro de la iglesia. Y se levanta de un pronto a otro, dice en el verso 2, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Una vez más nos damos cuenta que Bernabé era mucho más importante que Pablo aquí. Y dice en el verso 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y poner las manos aquí no es transmitirle ningún ministerio, ningún don, ya lo tenían. Ya el llamamiento lo tenían. Note bien en el versículo 2, para la obra lo que los he llamado. Así que no era cuestión de poner las manos para darles un ministerio, era para bendecirlos, sencillamente bendecirlos nada más. ¿Para qué? Para que fueran a hacer lo que Dios los había llamado a hacer. Así de sencillo era la iglesia, hermano. Así de sencillo debe ser la iglesia. Lo que pasa es que a veces hay tantos intereses dentro de nosotros, hermano, que nos desviamos de lo que queremos y entendemos por iglesia. Y queremos que la iglesia, hermano, sea la que a mí me gusta. De hecho, hay por ahí un refrán, una enseñanza de lo que se llama iglesia a la carta. Iglesia es como cuando usted va a un restaurante y le dan una carta para escoger lo que usted quiere comer. Y usted elige lo que usted quiere comer. Hay gente que cree que la iglesia es igual. Que hay que darles una carta para decir qué canto les gustan, a qué horas quiere que empecemos, a qué horas quiere que terminemos, si ponemos esto, no ponemos el otro. Y hay gente que está pidiendo siempre explicaciones de por qué esto, de por qué el otro. O sea, es un evangelio de la carta, es una iglesia de la carta. Yo quiero servir de acuerdo a mi gusto, a lo que yo quiera. Pero note bien que en estos 3 versículos es fundamental que entendamos, hermano, que para recibir lo que Dios quiere darnos, para servir a Dios, tenemos que estar en la iglesia, con comunión con la iglesia. Y darnos cuenta, hermano, que la iglesia se compone de diferentes personas. Note bien, habían 5 hombres aquí, Bernabé, Simón, Lucio, Manahem y Saulo. Pero veamos solamente el nombre de Manahem ahí en su Biblia. ¿Lo ven en el versículo 1? Dice que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Así que este hombre era un hombre importante, era un hombre que tenía plata, porque al criarse junto con Herodes el tetrarca significaba, hermano, muchas cosas. Mucho, entre eso significaba que podía ser parte de la corte de Herodes, podía ser una persona de alta posición económica que estaba al lado de Herodes. Así que en la iglesia, hermanos, se compone de infinidad de personas de diferentes caracteres y formas. Por eso es que cuando el Espíritu Santo habla, gracias a Dios en el versículo 2, no dice por medio de quién lo hizo, para que nadie después dijera el profeta tal. Porque hay veces Dios usa a una persona en una iglesia, hermano, y la persona cree que es la única que Dios va a usar. Y Dios no funciona así. Dios puede levantar en esta sala, aquí en este momento, a cualquier persona, y no importa su condición, porque lo puede hacer hablar. Él puede decir lo que tiene que decir. No tiene ningún problema. Porque a veces creemos que Dios tiene que hacer las cosas tan cuadradas y no le damos la verdadera libertad al Espíritu Santo. No se la damos. Creemos y estamos equivocados, lógicamente, con eso de la libertad del Espíritu Santo, que lo vamos a dejar para otro día, hermano. Pero aquí dice, voy a mandar a 2 a la obra misionera, a Bernabé y a Saulo. Ahora, si seguimos avanzando,
nos damos cuenta que la iglesia tiene que estar preparada. ¿Por qué tiene que estar preparada? Porque cuando Dios llama a un hombre o una mujer a servicio, es una persona que está preparada para hacerle frente a lo que sea. Hacerle frente a lo que sea. Y veamos los versículos del 6 en adelante, por favor. Del verso 6 en adelante. Ya se fueron los misioneros, salió Bernabé y Saulo, van hasta la isla de Pafos, llegan a la isla de Chipre, bueno, van al puerto de Pafos, y resulta que en esa misión que ellos van, se encuentran con un cierto mago, versículo 6, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versos 9 al 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Note bien. Ayunando y orando estaba la iglesia. Habían dones ministeriales. Había un mover del Señor. Porque la iglesia tiene que entender que la iglesia se enfrenta con un enemigo, hermano, que no es el ser humano. Hermano, usted puede decir que usted tiene problemas con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y puede buscar todas las excusas que usted quiera. Pero detrás de todo eso hay una obra de las tinieblas que quiere hacer daño. Hay un mundo espiritual que quiere hacer daño. Por eso es que la iglesia, si tomamos Hechos, nos damos cuenta que la iglesia se reunía a darle la gloria al Señor y ayunar. Porque cuando un hombre o una mujer realmente glorifican al Señor, no tienen miedo de nada. Se enfrentan a todo. ¿Está aquí conmigo? Y no es cuestión de pedir ayuda, no es que sea malo, pero el que le puede hacer frente, le puede hacer frente. Y hemos olvidado y hemos dejado a un lado la autoridad que Dios nos ha dado. Hay veces la iglesia ha dejado a un lado la autoridad. Ha dejado a un lado, hermano, que los métodos psicológicos o psiquiátricos o de consejería o de motivación tomen el lugar del Espíritu Santo con poder. Note bien lo primero que se encuentran estos misioneros. Que es lo primero que se puede encontrar una persona en Cristo en cualquier momento. Ese mundo que muchos cristianos le tienen miedo, al mundo del ocultismo, al mundo de Satanás, no al ocultismo como bueno, porque es una obra de Satanás, sino a ese mundo espiritual que hace daño a los cristianos, que hace daño a la familia y que enreda a muchos cristianos haciéndoles creer que todo está bien, que no hay ningún problema. Y que creemos, hermano, que una persona es así porque así es. No, hay un mundo espiritual que está detrás de esa persona que puede estar haciéndole daño a una familia, a un barrio, y nosotros creemos que no es así. Note bien que Pablo y Bernabé y Saulo llegan, hermano, y lo primero que se encuentran, hermano, en su viaje misionero es un mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús. Es un nombre bien engañador. Y hay gente que cree un brujo, una hechicera, un demonio, porque tiene un nombre bonito. O porque, perdone no. Hay gente que van de un brujo, una bruja, hermano, y tiene corazones de Jesús, creyendo que es de Dios. O tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, lleno de superstición, creyendo que es de Dios. Pero por eso se necesita ministrar al Señor y ayunar, para darse cuenta uno de la verdad. Y cuando ellos llegan y se encuentran, hermano, a un cierto mago llamado Bar Jesús,
que tenía otro nombre, que era Elimas. Era falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y el falso profeta, hermano, significa que a la gente le gusta escuchar la mentira y el engaño. A la gente le gusta leer el horóscopo para ver qué tiene ese día. No se dan cuenta que eso es pecado y eso es malo delante del Señor. Hay gente que le gusta escuchar la mentira y hay gente que no tiene la capacidad de ver un video en YouTube, en cualquier lado, hermano, darse cuenta si lo que está oyendo o viendo realmente es verdad. Realmente es verdad. Pero por eso nos dejaron la Escritura, para darnos cuenta de lo que es verdad y lo que es mentira. Y lo primero que se encuentra, hermano, es que se encuentra con la obra de Satanás. Y la iglesia no debe olvidar que nuestra lucha no es contra carne y sangre. La lucha suya, hermano y hermana que está aquí en esta mañana, no es contra sangre y carne. Es contra principados y potestades, huestes celestiales, etcétera, etcétera, según Efesios capítulo 6. Y a veces creemos, hermano, que cualquier cosa que diga Jesús es bueno. Note que este hombre tenía el nombre Bar Jesús, hijo de Jesús, porque la palabra Bar en hebreo es hijo. Y se le agrega el nombre de la persona. Entonces siempre es hijo de, en este caso, hijo de Jesús. Y eso hace que mucha gente se engañe y crea que es de verdad. Y hay compañeros que llegan y son unos impíos, hermano, y hablan de Dios y hablan aquí, y qué bonito. Esta es una persona, este tal vez es mejor que un cristiano que va a la iglesia. Nunca será mejor una persona que no tiene a Cristo que una persona que tiene a Cristo. Nunca será mejor, aún con todos los fallos que tenga. Bueno, este falso profeta, como lo vemos aquí, hermano, le gustaba relacionarse con la gente importante y tenía engañado al presidente o procónsul, al que manejaba la isla, y lo tenía engañado haciéndole creer un montón de mentiras. Y quiero decirle una cosa en esta mañana. ¿Por qué hemos olvidado la autoridad del Señor nosotros, hermano? ¿Quiere que le diga dónde hemos fallado en la autoridad del Señor? Cuando nosotros no queremos ofender. Cuando no queremos ofender. Entonces, mi tío, o mi hermano, o mi primo, o mi abuelo, tiene otra creencia contraria a la Escritura. Entonces, por no ofender, yo no digo nada. El compañero de trabajo, el empresario, quien sea, porque tiene una creencia contraria a la que yo tengo, para no ofender, no digo nada. Para que sigamos siendo amigos, mejor no digo nada. Pero la sangre de esa persona será sobre nuestra cabeza si no decimos nada, según dice el profeta Ezequiel. Y aquí encontramos a Pablo, que llega, se encuentra con este hombre falso. Están en la casa del procónsul, porque él los mandó a llamar, ¿verdad? Y están en la casa del dueño o el presidente de la isla de Chipre, y ahí está el mago. Y entonces tal vez uno como cristiano diría, aquí mejor no me voy a meter en problemas, mejor vamos a comer lo que nos dan, y nos vamos, y damos un cursito de ABC del Evangelio y no nos metamos en problemas. Yo creo que tal vez así pensaríamos nosotros si nos llamara la gente o una persona muy rica en la comunidad, o nos llamara el presidente de la República y que fuéramos a sentarnos con él a tomar café, y nosotros, porque él es el presidente y yo no soy nada, nos quedamos calladitos y no digamos nada para no meternos en problemas. Pero ponga atención, hermano, porque ese es un error que aún con los que suben mensajitos aquí arriba, hermano, lo están cometiendo, porque no están hablando exactamente lo que la palabra de Dios dice. Y hay veces nosotros, hermano, por temor, hemos perdido la autoridad del Señor. La hemos perdido. Entonces, por respeto, hermano, no decimos nada, nos quedamos calladitos. Y recuerde que la sangre de esa persona será sobre su cabeza. Eso dice Ezequiel el profeta. Y aquí tenemos a Pablo en la casa del hombre, el dueño de la isla, el presidente de la isla, hermano, pero él no tiene miedo de decirle a este hombre, hermano, lo que
tenía que decirle. Pero note rápidamente, en el verso 7, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Por favor, ponga atención a esto en su Biblia. Deseaba oír la palabra de Dios. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿cuál persona de ahí fuera no desea oír la palabra de Dios? Miles de personas desean oír la palabra de Dios, no los conceptos de una iglesia. Entonces, dice en el verso 9 en adelante, para seguir con la historia, le dijo al hombre delante del procónsul, en la casa del procónsul, en aquella riqueza que vivían los romanos, hermano, en aquella opulencia, en aquella riqueza, aquel hombre vestido como vestía Pablo, hermano, sencillamente, sin ningún temor, mirando a los ojos, hermano, le dijo a aquel hombre lo que le dijo, y aquel hombre fue castigado por Dios, porque ningún espíritu inmundo, ningún demonio, ninguna bruja, ningún hechicero tiene poder delante del Señor. No cesará de trastornar los caminos del Señor, le dice en el verso 10. Y entonces le dice, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Pensemos por un momento, tal vez no tenemos una foto de Pablo, cómo era, pero sí le puedo garantizar, hermano, algo muy importante. Era un hombre pequeño, tal vez no tenía mucha presencia, pero sí tenía mucha autoridad. No se acomplejó, no tuvo miedo en ningún momento de hacer lo que tenía que hacer. No tuvo miedo. Le pregunto a usted, hermano, ¿usted tiene miedo? ¿Se anima usted a hablarle la palabra del Señor a cualquier persona? ¿Se anima a hacerlo, pero la palabra del Señor? No testimonios, hermanito. Hay gente que cree que la palabra del Señor son puros testimonios y contar lo que Dios me hizo y lo que no me hizo y me sanó. Esa no es la palabra de Dios, hermanos. Esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia. Y eso es lo que hay que compartir, la palabra de Dios. Y entonces, hermano, aquel hombre, pequeñito, como judío que era, sin ningún temor, miró a aquel hombre a los ojos, como tiene que ver el cristiano a Satanás, de frente, sin miedo, y en el nombre del Señor enfrentarlo. Amén. No los veo muy convencidos, hermano. Menos hoy en día, que hay mucha gente, hermano, cree que los problemas se arreglan, hermano, con oraciones light o express, y creemos que vamos a arreglar todo. Bueno, llegamos adelante para finalizar en esta mañana. El hombre quedó ciego y pues buscaba a alguien que lo ayudara, hermano, para que lo llevara de un lugar a otro. Pero vamos a encontrar, hermano, rápidamente, la invitación a predicar es para todas las personas. Ellos pasando la isla, hermanos, llegaron a otro lugar y ahí, hermanos, los invitaron a predicar la palabra del Señor y predicaron la palabra del Señor. Y la predicación o la evangelización debe ser cristocéntrica. Su mensaje a la persona que está a su lado, a sus vecinos, amigos, compañeros de trabajo, debe ser cristocéntrica. Nunca hable de lo que no sea Jesús. Es perder el tiempo. Nunca hable. Hable de Jesucristo, hermano. Ellos llegaron y hablaron de Jesucristo, hermano, y comunicaron, hermano, a ellos, a todos los judíos, hermano, cuál era la razón de creer, cuál era el motivo de convertirse. Y el motivo de convertirse, hermano, era creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el motivo, hermano, por el cual nosotros nos congregamos aquí, hermano. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Sí, vivimos en un mundo en que la gente cree que el perdón de pecados, hermano, no es necesario. Inclusive alguien dijo ahí, es un estrés. Hablar del pecado es estresar a la gente. No, hablar del pecado es una realidad entre nosotros. Y debe ser una realidad entre nosotros. Y para eso apareció Jesucristo, para perdonar pecados. Porque no es un hombre, no es una iglesia, no es una institución, es el Señor Jesucristo el que perdona pecados. Y por eso ellos era lo que ellos predicaban, porque si no,
hermano, puede pasar lo que dice ahí. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados y desapareced. Pues yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si os la contaren. Y ahí podemos seguir encontrando, hermano, lo que este capítulo nos enseña. Y la idea es que nosotros llevemos a la práctica lo que ahí dice. Qué bueno es que a usted lo mandaran a llamar el vecino, que usted sea una persona que en su trabajo da un testimonio excelente y que los mismos compañeros lo llamen a usted y le digan, ¿usted podría orar por mí? ¿Usted podría escucharme un momentito? ¿Usted podría darme una palabra de consuelo, una palabra de administración? ¿Usted lo podría hacer? ¿Podemos hacerlo nosotros? Es que la iglesia es así. Porque donde usted se mueve, hermano y hermana, ahí está el Señor. Y ahí está la necesidad también. Y hay gente que necesita del Señor. Y qué bueno, hermana y hermano, que usted en su barrio, la gente le reconozca a usted como una persona que usted ama al Señor. No que es un evangélico, no, que usted ama al Señor. Yo crecí en un pueblo, hermano, donde la única iglesia evangélica que había en los años 50, 60, era un instituto bíblico. No habían iglesias evangélicas. Y me acuerdo que en el instituto bíblico que todavía existe en San Rafael de Moravia, había una característica los domingos muy interesante. Normalmente nosotros, chiquillos, nos íbamos al río a bañarnos, al río Virilla, que en aquel entonces era limpio y pasaba detrás del instituto. Íbamos los domingos al río. Pero había algo muy interesante en ese grupo del instituto. No era un montón de gente, pero las familias que iban, la gente que iba, que uno se las encontraba en la calle, eran gente totalmente diferente. Diferente no por la vestimenta, sino que eran diferentes. Eran gente que lo saludaban a uno aunque uno no supiera quiénes fueran, ni ellos supieran quiénes fuera uno. Las actitudes que ellos tenían, la forma en que hablaban, la forma en que se conducían, eran totalmente diferentes. Y entonces, algunos de ellos iban a la escuela donde uno iba y eran muy maltratados, lamentablemente, en aquel entonces, aunque uno estaba muy niño, eran muy maltratados porque eran diferentes, totalmente diferentes, la forma de hablar, de conducirse, etc. No eran iguales a nosotros. Qué bueno que la iglesia entendiéramos cuál es nuestro papel en la comunidad. Qué bueno que entendiéramos cuál es mi papel en el barrio donde yo vivo. ¿Cómo me conocen a mí en el barrio? ¿Cómo saben que soy cristiano? ¿O soy evangélico? ¿O voy a una de las tantas iglesias evangélicas que hay en esta zona? ¿Cómo me conocerá la gente a mí? ¿Me buscará la gente? ¿Me tendrá confianza una persona para llamarme y decirme, ¿puede orar por mí? ¿Puede escucharme? ¿Tendrá la gente esa seguridad? ¿Estaremos dando la luz que tenemos que dar nosotros a la comunidad? ¿Al vecino? ¿A la vecina? ¿Al del frente? ¿Al de al lado? ¿Al de atrás? ¿Podrá darse la gente cuenta, hermano, de que nosotros amamos al Señor? Y que no tenemos miedo porque hemos creído en el Señor. Porque realmente, hermano, como leemos aquí en este texto que se tiene ahí en su pizarra, en su pantalla, cuando ellos salieron de la sinagoga, hermano, la gente, hermano, deseaba seguir escuchando lo que ellos habían comunicado. ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Como muy chistosos? ¿Muy simpáticos? ¿Cómo lo conocen a usted en su trabajo, en su vecindario? ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Buena gente?
¿Cómo nos conocen? Podemos darle ayuda a una persona en nuestra comunidad, en nuestro barrio, que realmente necesita ayuda. O nos conocen, hermano, como personas gritonas, malcriados, insolentes. O sea, que somos común y corriente, como todo el mundo. Que reaccionamos como reacciona todo el mundo, porque si alguien nos mienta a la madre, entonces somos muy machos y nos podemos pelear con cualquiera, o podemos gritarle también a la otra persona. ¿Cómo nos conoce la gente? Note que aquí en el texto que estamos leyendo para finalizar, hermano, ellos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían que perseverasen en la gracia, hermano. Y los gentiles, oyendo esto, dice la palabra del Señor, glorificaban a Dios, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Note bien, y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. No el milagro del mago, no el milagro de que el hombre se hubiera quedado ciego. Era la palabra del Señor la que se difundía. ¿Estamos haciéndolo nosotros? ¿A quién estamos evangelizando? ¿Se está ganando alguna persona usted para Cristo? Ponga atención, ¿se está ganando usted una persona para Cristo? ¿Le habla a usted una persona de Cristo? ¿Comparte usted algo de Cristo? ¿Se ha ganado usted a alguien para Cristo? Piense, hermano, si usted se ha ganado a alguien para Cristo. ¿Le habla a usted a alguien de Jesucristo? ¿Se enoja la persona por la que usted le hable de Cristo? Si se enoja, mejor, mucho mejor. Porque entonces la palabra del Señor va a difundirse, va a correr. Pero si yo soy buena gente y en mi trabajo yo soy buena gente, hermano, usted es un buen agente, pero no para el Señor. No para el Señor. Es buena gente para usted. Usted es muy buena gente, pero no para el Señor. ¿Y por qué no para el Señor? Porque la palabra tiene que difundirse. Y el poder de Pablo, el poder del Espíritu Santo que nos da a nosotros, hermano, es de valentía, de poder, de dominio propio, no de miedo, para hablar de la palabra del Señor. La pregunta se la hago aquí usted en esta mañana. ¿Cuántas las personas que vemos aquí sentados? ¿Cuánta gente hay en la calle? ¿Cuánta gente, hermano, que ahora la religión de muchos es andar en bicicleta metidos en las montañas y corriendo para acá y para allá? Eso es una religión. Y se están perdiendo. ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Cuántos amigos conoce usted, hermano, que están haciendo eso? Y usted se queda callado para no ofender, para no hablar de Cristo. Y yo quisiera, hermano, que como iglesia entendiéramos que nuestro deber es hablar de Jesucristo, pero vivir de acuerdo a lo que hablamos. No hablar por hablar, porque entonces, hermano, esto es lo que puede pasar en nuestras vidas. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando esas dos cosas están en nuestra vida, nosotros podemos hablar de Cristo. Gozo y el Espíritu Santo. Pónganse de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo.